Listo, ahora sí. El enlace, por favor. El enlace, por favor. Sí. Buenos días. ¿Me avisan para yo aquí estar revisando a la señora vicepresidenta? ¿Es tan amable? ¿Qué? Las banderas, que les sale exactamente. No, pero ahí está bien, está en la mitad. Córrete tú un poquito a tu izquierda para que el gobernador se corra un poquito también. Entonces, quede bien dentro del plan. Listo, ahora sí. Sí, modulando, sonido, 1, 2, 3, ¿me escuchan? Buenos días, 1, 2, 3, 4. Estamos esperando que la señora vicepresidenta se conecte, encienda la cámara. Bueno, vamos a comenzar entonces. Buenos días. Saludamos muy especialmente a la señora vicepresidenta de la República, doctora Marta Lucía Ramírez, al señor gobernador de Antioquia encargado, Luis Fernando Suárez, a la secretaria regional y sectorial de Desarrollo Económico, Innovación y Nuevas Economías, Maritza López Parra. Hemos acabado de terminar de tener en este salón una sesión de la plenaria de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación del Departamento de Antioquia, comisión de la que hace parte la señora vicepresidenta. Ese es el motivo por el cual nos acompaña en el día de hoy. Entonces vamos a darle en primer término la palabra a la señora vicepresidenta para que ella nos dé las conclusiones de lo que fue esta reunión. Luego tendrá la palabra el señor gobernador de Antioquia, quien, si así a bien lo tiene, también le dará intervención a la secretaria regional y sectorial Maritza López, y luego estará el espacio pues para las preguntas de ustedes, estimados colegas, a quienes agradecemos su presencia. Señora vicepresidenta, muy buenos días y adelante. Bueno, muy buenos días. Yo quiero agradecer esta sesión que hemos tenido hoy de la Comisión Regional de Competitividad de Antioquia, agradecer a nuestro querido embajador, gobernador Luis Fernando Suárez, gobernador encargado del departamento, y también al gobernador Aníbal Gaviria por todo ese compromiso que han tenido y el trabajo maravilloso que se ha realizado en todas las sesiones que hemos tenido de la Comisión Regional de Competitividad de Antioquia, así como de las sesiones de trabajo en las distintas mesas técnicas. Acá pues hemos revisado toda esta agenda que las 5 cámaras de comercio de las regiones han venido también preparando, 86 proyectos, 26 que se encuentran ya priorizados, y pues realmente nuestra convicción de que Antioquia seguirá siendo un departamento jalonador de la economía nacional. Hoy por hoy sabemos que representa el 15% del Producto Interno Bruto Nacional. Yo creo que Antioquia puede llegar a representar inclusive una porción superior de ese Producto Interno Bruto. Reconocemos el trabajo extraordinario que se hace por parte del sector empresarial y esa articulación
entre el gobierno departamental, las 5 cámaras de comercio, la Secretaría Técnica maravillosa que se hace por parte de la Cámara de Comercio de Medellín y ese trabajo de la Academia Antioqueña, que ha sido muy importante, y por esa razón pues también hemos hablado acá de la necesidad de hacer un ejercicio de prospectiva, una proyección de cuáles son los sectores de la producción antioqueña que pueden tener un mayor potencial de crecimiento, de generación de empleos, de generación de riqueza para Antioquia y para el país. Recordamos que obviamente en la actualidad pues los índices de desempleo en el país entero son muy altos. El caso de Antioquia con un desempleo del 16%, pero muy preocupante que el desempleo de las mujeres antioqueñas está casi en un 27%. Tenemos que trabajar mucho para lograr generar mejores oportunidades de empleo a las antioqueñas y sobre todo seguir impulsando el emprendimiento de esas mujeres antioqueñas. Es impresionante el trabajo que está haciendo el gobernador, la gobernación, la secretaria para la equidad de género en Antioquia y también obviamente con la secretaria para el desarrollo económico, porque en esos emprendimientos de las mujeres antioqueñas no solamente podemos lograr la reducción de la tasa de desempleo de ese 26.5%, sino generar empleos nuevos, empleos formales en Antioquia. Hemos señalado también la convicción que tenemos de trabajar de la mano, gobierno nacional, gobierno departamental, cámaras de comercio, sector empresarial antioqueño, para reducir la informalidad en Antioquia, que aun cuando no es de las más altas del país, de todas maneras es un 43% de la población ocupada, y en esa informalidad pues el solo hecho de tener en Medellín casi 350.000 establecimientos de comercio de una persona en actividades totalmente informales, el hecho de que buena parte de esa población no contribuye a la seguridad social, algunos, la mayoría están en el régimen subsidiado, pone de presente la necesidad de trabajar juntos para impulsar también emprendimientos a través de la economía solidaria para buena parte de esta población informal antioqueña. Creemos que Antioquia es uno de los departamentos que más puede aportar en el crecimiento adicional del sector agrícola y sobre todo en la producción de alimentos procesados en Colombia, porque creemos que nuestro país tiene allí un altísimo potencial. Recordemos que en la misión de sabios se coincidió en que Colombia es uno de los países con la mayor capacidad de crecer su economía a partir de la bioeconomía. Y la bioeconomía tiene que ver con alimentos, también tiene que ver con muchos otros sectores, inclusive los combustibles, también las energías, a partir obviamente de la masa y a partir de esa bioeconomía. Pero creo que acá tenemos que celebrar todos pues esta articulación, este trabajo juicioso, permanente, este gran compromiso que existe en todos los sectores líderes de Antioquia, el sector empresarial, el gobierno departamental, también obviamente los alcaldes, los municipios, y yo creo que ese plan de acción que se ha desarrollado con una visión de corto plazo para el año 2022 y el plan estratégico de largo plazo 2040 de Antioquia van muy en la línea con lo que estamos haciendo con el presidente Iván Duque. Nuestra reactivación económica para el 22, la repotenciación de toda la economía colombiana para el 2030 en convergencia con los objetivos de desarrollo sostenible, y creemos que en el 2030 pues en esa revisión estratégica sin duda va a haber mucho más avance en muchos de los sectores de la producción antioqueña, que coincidimos en que hay que hacer ese benchmarking comparándonos con los principales productores a nivel internacional para poder retomar el liderazgo antioqueño en muchos sectores productivos. Poníamos un ejemplo, el caso de la industria de la moda y el vestido, el sector de las confecciones. No nos digamos mentiras, esto no es un tema simplemente de aranceles como lo han querido simplificar algunos, es redimensionar ese potencial de la industria de confecciones antioqueña en función de las nuevas tendencias del mercado, los nuevos materiales, la sostenibilidad ambiental, la cercanía al mercado de Estados Unidos, el abandono temporal del mercado de Estados Unidos por parte
de los productores asiáticos, pero sabemos que van a llegar con fuerza a retomar ese mercado y nosotros estamos aquí sin aprovecharlo al máximo. Yo reconozco el trabajo, repito, valiosísimo de todos esos 2.900 talleres presenciales que se han hecho sobre los pilares de equidad, competitividad, sostenibilidad y también gobernabilidad, ese compromiso con el fortalecimiento institucional y ese compromiso también con ese crecimiento verde por parte de Antioquia, que coincide también con lo que ha sido la estrategia de crecimiento y desarrollo del presidente Iván Duque y de todo nuestro gobierno. De tal manera que pues celebro esta sesión presidida por el señor gobernador de Antioquia y con una nómina de lujo en todos los intervinientes antioqueños en el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora vicepresidenta. Señor gobernador encargado. Buenos días. En primer lugar, saludar a la señora vicepresidenta de la República, la doctora Marta Lucía Ramírez, y agradecerle a ella el liderazgo que ha tenido desde el Gobierno Nacional en liderar la agenda de competitividad e innovación del país. La vicepresidenta ya ha estado presente en algunas de las sesiones de la comisión, lo cual evidencia la importancia que tiene para ella y para el Gobierno Nacional impulsar esta agenda desde el nivel central, desde el país, pero sin duda alineada siempre a la agenda de competitividad e innovación de Antioquia. En primer lugar, reconocer la importancia que tiene para este gobierno este espacio de coordinación y de articulación, fortalecer capacidades institucionales en el marco de un escenario favorable que tiene Antioquia, porque Antioquia tiene una serie de organizaciones o de instituciones que hacen parte de la Comisión Departamental de Competitividad e Innovación, todos trabajando en torno a un propósito, a un solo propósito común, y es definir esa agenda de competitividad e innovación para el departamento. Agradecer y reconocer el trabajo que hacen las cámaras de comercio en las secretarías técnicas de la comisión, tanto de la departamental como de las comisiones subregionales, y valorar la importancia que tiene en la construcción de esa agenda la participación de esas mesas subregionales, pero también de los comités Universidad, Empresa, Estado. Quiero ratificar entonces que la construcción de esta agenda se hace gracias a la participación de una cantidad de instituciones, de organismos y de personas, todos en torno a ese propósito común. En el trabajo que se ha realizado se identificaron más de 80 iniciativas o proyectos y se logró avanzar en la definición de 26 proyectos estratégicos que definen la agenda de competitividad y de innovación para Antioquia para los próximos años. Ahora le voy a dar la palabra a Maritza López para que ella hable de manera detallada de los distintos proyectos que quedaron priorizados. Y el segundo mensaje: este gobierno siempre le apuesta a los dos grandes propósitos de la defensa, el cuidado, la protección de la vida y a corregir las grandes desigualdades que tiene Antioquia, esas grandes brechas entre lo urbano y lo rural, en la que hemos llamado esa Antioquia profunda. La agenda de competitividad e innovación tiene proyectos estratégicos que están alineados con algunos proyectos del Plan de Desarrollo de Antioquia. Antioquia a un clic o Antioquia digital, todo lo que va a generar la unión, la integración de los territorios a través de ese gran proyecto de Antioquia digital. 500 instituciones educativas urbanas con conectividad, unas 3.500 rurales, teleeducación, teletrabajo, telesalud, todas las nuevas herramientas que de alguna manera la pandemia del COVID nos obligó a descubrir y a trabajar más fuertemente en esa gran agenda por el desarrollo económico, por la integración de Antioquia. Y en segundo lugar, la gran agenda de Antioquia en proyectos de infraestructura que van a unir los territorios.
unir al área metropolitana del Valle de Aburrá, el Valle de San Nicolás, con Urabá a través de los grandes proyectos viales que impulsa el Gobierno Nacional, Mar 1, Túnel Guillermo Gaviria, Mar 2, va a integrar los territorios y sin duda va a ser un instrumento determinante en esa agenda de competitividad, de innovación, de desarrollo económico para el departamento en los próximos años. Estamos contentos de la reunión que se realizó hoy con la participación de tantas organizaciones, todos trabajando en torno a ese propósito común de tener una Antioquia más unida, más conectada, más integrada, pero también una Antioquia que corrija esas grandes desigualdades. Y una de las formas, sin duda, de hacerla es a través de la agenda de competitividad e innovación de Antioquia. Y finalmente, estamos teniendo una alerta por el incremento de casos de COVID. Es una alerta nacional, el Gobierno Nacional emitió una circular invitando a tomar decisiones para evitar un nuevo pico que le haga daño a la vida, a la salud, pero también que le haga daño a la economía. Las medidas restrictivas que estamos tomando tienen como propósito la defensa de la vida, pero también la defensa del tejido empresarial, de la economía y de los empleos en Antioquia. Seguiremos invitando a las antioqueñas y antioqueños a que seamos rigurosos con las medidas de protección personal, a que nos sigamos cuidando para poder avanzar en el plan de vacunación contra el COVID en Antioquia, de la mano siempre del Gobierno Nacional. Le doy la palabra entonces a Maritza López para que se refiera a los distintos proyectos estratégicos que quedaron priorizados en la agenda. Y otro tema que Maritza creo que debe decir es ese gran sueño de construir la política pública departamental en el marco de la agenda de competitividad e innovación de Antioquia, alineada a la emergencia climática que declaró Antioquia, para tener una agenda verde en el marco de esa política pública que queremos trabajar en la agenda de competitividad e innovación de Antioquia. Gracias, gobernador. Un saludo muy especial pues para usted aquí presente y para la señora vicepresidenta de la República en la virtualidad. Tal vez tres temas que amplían su intervención y la de la señora vicepresidenta. La primera es que las comisiones regionales de competitividad son una instancia de trabajo continuo. Trabajamos todo el año en un propósito común, que es subir la competitividad regional. Lo nuevo que está pasando es que ese trabajo continuo ha derivado en una agenda clara de 26 proyectos a los que todos le estamos jalando, a los que todos le estamos metiendo muchos recursos y mucha energía para sacarlos adelante. Nos hemos puesto la meta de que este año 13 de esos 26, es decir, la mitad, van a estar en ejecución y todos ellos van a pasar a etapa siguiente, lo cual habla del compromiso, porque sea una agenda más que de ideas, de proyectos ejecutados y de acciones concretas en el territorio. Ese es el primer tema. El segundo, ejemplificar qué clase de proyectos tenemos ahí en esa agenda, proyectos con una gran ambición de futuro. El gobernador lo hablaba, por ejemplo, la gran transformación digital de Antioquia, aprovechando las nuevas tecnologías en favor de cerrar brechas de conectividad territorial, pero también brechas de educación, brechas de salud y brechas a todos los niveles. Antioquia Digital es uno de los proyectos, pero otro, por ejemplo, es nuestro sistema férreo antioqueño. Ahí nosotros tenemos un sistema maravilloso que es complementario con la inversión que ha hecho histórica esta región y la nación en las vías 4G, pero que sin duda se requiere. Y en esta primera fase está el proyecto férreo del Tren del Río, que va a complementar el sistema metro y que va a unir a todos los municipios del área metropolitana en un sistema complementario, como lo decía, en este Valle de Aburrá, que además está contando con el respaldo unificado de todos los sectores económicos, académicos, políticos y demás, y que contamos con las buenas
las buenas acciones de la señora vicepresidenta, que ha sido madrina de todos estos proyectos, de cara a que siga en su siguiente paso con el gobierno nacional y se genere un COMPES para ese tren del río. Otro proyecto que tenemos maravilloso, la ciudad aeroportuaria de Oriente. ¿Cómo planear la subregión de Oriente, los municipios de Río Negro, Marinilla, Guarne y todos alrededor de esto que puede ser no solamente el segundo aeropuerto más importante de Colombia, sino que puede ser uno de los principales puentes aéreos para las Américas? Creemos que ahí también tenemos mucho que hacer en unidad claramente con el gobierno nacional, y como esos muchos otros proyectos que en diferentes escalas y en diferentes sectores todos apuntan a esa competitividad, a esa forma de que Antioquia esté siempre en la agenda global. Y en tercer lugar, 2 palabras respecto a la política pública de desarrollo económico con enfoque en crecimiento verde. Lo hemos dicho en todos los espacios en que nos han indagado al respecto. Para Antioquia, la principal fuente de riqueza presente y futura en términos de desarrollo económico, social y sostenible es una mirada nueva, una mirada innovadora de la naturaleza como activo, como patrimonio de los antioqueños. Cuando yo veo a la naturaleza, a nuestros activos naturales como patrimonio, los uso, pero los cuido y los acreciento, y por eso estamos planteando una política pública que habla de desarrollo económico, pero con enfoque en crecimiento verde, que va en la línea precisamente con nuestra postura acerca de la emergencia climática y nuestra postura además respecto a que el desafío hoy de la humanidad tiene que ver con cómo armonizar el desarrollo con la protección y la conservación de los recursos naturales. Así que tres temas, gobernador, que amplían esta muy productiva jornada que tuvimos de la mano de más de 50 instituciones que hacen parte de la Comisión Regional de Competitividad. Muchas gracias, secretaria. Bueno, señores periodistas, tienen ustedes entonces la palabra. Por favor, señalar claramente a quién le van a dirigir la pregunta, ya que la señora vicepresidenta está en la virtualidad, ella está escuchando perfectamente, no habría ningún inconveniente. Entonces, adelante si alguien desea preguntar. Paula Bernal, de Teleantioquia Noticias. Mi pregunta es para la secretaria, si nos puede ampliar un poco el tema que hablaba la vicepresidenta de la bioeconomía. ¿Qué estrategias se pretenden fortalecer en el departamento frente a la producción de alimentos? Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Sí, en línea con esa nueva mirada del capital natural, nosotros tenemos alrededor de todo el plan de desarrollo diferentes proyectos y programas que se refieren a la mirada del activo natural y a la bioeconomía. En específico, por ejemplo, nosotros hace más o menos una semana lanzamos una alianza muy importante con la FAO para todo el sistema de abastecimiento agroalimentario de Antioquia, con la mirada de un agro más productivo, un agro más cercano entre la producción y la comercialización, y un agro que además provea esa soñada seguridad alimentaria para todos los antioqueños. Como eso tenemos otros proyectos, por ejemplo, los bioparques de la innovación, uno de ellos en Oriente Antioqueño, en donde vamos a incentivar la vocación económica farmacéutica asociada a la biotecnología. Entonces, como esto, digamos que no quisiera redundar en muchos proyectos, pero sí decir que alrededor de todo el plan de desarrollo y en todos los sectores estamos trabajando en una mirada diferente del activo ambiental para usarlo, para tener desarrollo económico, pero también para tener sostenibilidad. Gracias, secretaria. Para la señora vicepresidenta, a través del chat de prensa, una pregunta, y es si dentro de los planes de competitividad e innovación están contemplados los proyectos de emprendimiento que no se han mencionado, dice aquí la pregunta, en las exposiciones que se hicieron. Bueno, muchísimas gracias al periodista que formuló la pregunta. Evidentemente sí están comprendidos los proyectos de emprendimiento. Recordemos inclusive que nuestro gobierno expidió la ley de emprendimiento final, pues el presidente sancionó la ley de emprendimiento que se tramitó en el Congreso a finales del año pasado, y en la intervención mía señalaba justamente la necesidad de desarrollar una estrategia mucho más agresiva en materia de emprendimiento
para incluir primero a las mujeres, porque no podemos de ninguna manera asumir que la competitividad que tiene hoy Antioquia será sostenible en el largo plazo si tiene una tasa de desempleo de las mujeres del 26,5%. Y en segundo lugar, incluir a la población informal, porque tampoco es viable mantener en el largo plazo una competitividad en el segundo lugar si mantenemos una informalidad del 43% en el departamento. Y para ambos grupos poblacionales, el emprendimiento es sin duda una solución de largo plazo, es una solución estructural. ¿Por qué? Porque entre otras cosas lo que hemos planteado acá desde la vicepresidencia es que tenemos que promover emprendimientos que sean de asociatividad, emprendimientos de población informal que se hagan mediante, por ejemplo, cooperativas, mediante la economía solidaria, y esto significa tener grupos importantes de personas que, si bien no tienen un capital importante para aportar, sí tienen una capacidad inmensa para trabajar. Y tenemos que ver entonces cómo logramos que la financiación que se aporte a ese tipo de emprendimientos y el trabajo de todas estas personas informales haga que esos emprendimientos sean viables, sean sostenibles, sean rentables, sean escalables, y esta es la manera también de lograr que este 43% de la fuerza productiva de Antioquia haga la transición hacia la formalidad y que ese 26% de desempleo de las mujeres lo podamos corregir. Pero por supuesto, cuando hablamos de emprendimiento no es solamente para población informal y para mujeres, estamos hablando de emprendimiento también para nuestros jóvenes, estamos hablando de emprendimientos en zonas rurales y estamos hablando de emprendimientos en zonas urbanas, de emprendimientos en productos de la alimentación para lograr que haya más valor agregado y más alimentos procesados para exportar a los mercados internacionales y de esa manera tener una competitividad en función del mercado internacional, pero también emprendimientos de tecnología, de altísimo valor agregado derivado del conocimiento, emprendimientos en donde la inteligencia artificial sea quizás uno de los elementos más atractivos en lo que puedan ofrecer los jóvenes, las jóvenes, los empresarios antioqueños para el mercado nacional e internacional. Entonces la respuesta es definitivamente sí, emprendimientos que prioricen la innovación y el valor agregado antioqueño y por supuesto nacional. Pregunta Luis Alfonso Gil. Gracias, vicepresidente. Quería preguntarle obviamente la participación que se da en algunas entidades transversales. El Banco Agrario, hoy en el noticiero estábamos recibiendo a Andrés Zapata y nos estaba presentando unas líneas especiales de crédito. ¿Será que esto tiene la acogida regionalmente para que las gentes no se vengan del campo y en especial pues se desarrolle ese pilar de la equidad y competitividad? También eso es una pregunta muy importante. Yo creo que este es un momento en donde se necesita realmente que esos comités de universidad, empresa, Estado tengan una mayor iniciativa en identificar proyectos que de verdad sean viables, sean rentables, sean escalables y poder orientar hacia esos proyectos tanto a nuestra población rural como urbana. Es cierto, tenemos que lograr que el campesino permanezca en el campo, pero tenemos que asegurarle que puedan mejorar sus condiciones de vida. Tenemos que asegurarle que se puedan formalizar, que tengan una seguridad social. Ustedes saben perfectamente, hoy por hoy la buena parte de nuestro campesinado pues no tiene ninguna contribución propia a la seguridad social. De hecho, en esas cifras que les di ahora de informalidad en Antioquia, el 76% de ese 43% de población informal de Medellín solamente no aportan a seguridad social. Eso quiere decir entonces que están en un régimen subsidiado, que es un aporte pues bastante deficiente a lo que es la seguridad social. Si logramos que en estos comités universidad, empresa, Estado se diseñen emprendimientos que tengan esas condiciones, yo estoy segura que el tema de los créditos del Banco Agrario es apenas uno de los elementos. Es necesario, es fundamental. El gobierno nacional está al frente
de lograr que la banca estatal ofrezca créditos en condiciones de plazos y de tasas de interés que de verdad hagan competitiva la producción rural de Colombia, pero lo demás es esa definición, qué tipo de productos, qué escala se necesita, qué áreas de producción, cómo podemos lograr más productividad. Y una cosa muy importante, yo mencionaba que había algunos alcaldes allí presentes, entre ellos el de Don Matías, que estuvo aquí la semana pasada con varios alcaldes del norte antioqueño, y le decía, es importante que los alcaldes de la mano de la gobernación identifiquen de pronto algunos atractivos que puedan ofrecer a la inversión que se pueda hacer cerca de los cultivos, que a esas empresas procesadoras de alimentos se les ofrezca, no sé, la exención del impuesto de industria y comercio, o lo del impuesto de industria de tableros y avisos, todo ese tipo de gravámenes que a veces lo que hacen es impedir que lleguen inversiones a las zonas rurales, porque tenemos que lograr que ese procesamiento en zonas rurales le genere empleos de calidad a los campesinos y ese mejoramiento en las condiciones de vida. Tasas de interés baratas, asistencia técnica, el programa de nuestro gobierno de cosecha y venda a la fija, que es fundamental para la comercialización de los productos, pero tiene que haber alguien, un estructurador de proyectos en Antioquia, ojalá en esa alianza con las universidades, para estructurar proyectos. Es decir, en el nororiente antioqueño el potencial puede estar en estos 4 o 5, en el norte de Antioquia, y así entonces van orientando ese campesinado de una manera que sea rentable para ellos quedarse en el campo. Créanme, los campesinos prefieren vivir en el campo que en los cinturones de miseria de nuestras ciudades, y los jóvenes de rurales de Colombia también quieren vivir en el campo, pero tenemos que permitirles la posibilidad de que sean ingenieros de alimentos, que sean expertos en mercadeo por internet. Todo eso es lo que tenemos que ofrecerles a través de la educación digital, y de eso se trata la verdadera competitividad. Yo los invito a que nosotros no solamente nos miremos hacia adentro para decir sí, somos el segundo en un país donde lamentablemente no estamos en los primeros lugares en competitividad internacional. Tratemos de que esa posición de Antioquia y de cada departamento de Colombia la podamos elevar en materia de competitividad, comparándonos con los más importantes del mundo. Antioquia tiene 6 millones de habitantes, muchos países del mundo tienen 6 millones de habitantes, todos los nórdicos, y tienen, con 6 millones de habitantes, están entre los primeros 10 o 12 lugares en el escalafón internacional de competitividad. Esa es la invitación que yo quisiera hacerle a Antioquia en esta jornada de hoy. Muy bien, y una última pregunta para la señora secretaria Maritza. ¿Cómo están direccionados los proyectos de competitividad en los municipios de sexta categoría, y si hay algunos municipios que sean claves o sedes de las comisiones o mesas subregionales? Muchas gracias. Aclarar que la Comisión Regional de Competitividad es una instancia departamental, pero que tiene a su vez 9 comisiones subregionales. Tenemos una comisión subregional por cada subregión de Antioquia. Esas comisiones subregionales tienen participantes que están afincados en cada subregión. El empresario, digamos, con más inversiones en esa subregión, la caja de compensación que tiene más afiliados, el gremio respectivo, las universidades localizadas en las subregiones. Entonces, hay una comisión subregional por cada una de las subregiones, y los proyectos que tenemos priorizados en la agenda regional, que son 26, toman proyectos de cada una de las subregiones, claramente con interés departamental y nacional. Aquí quisiera aprovechar para decir 2 cosas, afianzándome en lo que planteaba la vicepresidenta. Una, por ejemplo, la apuesta por el emprendimiento va a estar sobre todo enfocada en las zonas que están por fuera del Valle de Aburrá, donde creemos que el emprendimiento puede ser una nueva posibilidad de crecimiento económico en
las subregiones. Estamos al borde de firmar un convenio muy importante en donde tenemos una noticia maravillosa e histórica para el emprendimiento regional. Y dos, decir que otra obsesión que tenemos ligada a la competitividad tiene que ver con que ningún sueño empresarial, por chiquito que sea, no tenga plata para poder ser financiado. Por eso hemos hecho un esfuerzo grandísimo en colaboración con el Gobierno Nacional y a Antioquia hemos traído hasta la fecha más de 250.000 millones de pesos, repito, más de 250.000 millones de pesos en créditos blandos para la reactivación de empresas, pero también para el emprendimiento. Así que estamos seguros que esta reactivación y esta repotencialización de la competitividad en Antioquia se logra si logramos subir oportunidades en las subregiones y lo hacemos de la mano de las comisiones subregionales de competitividad. Muchísimas gracias, secretaria Maritza. Bueno, agradecerle inmensamente a la señora vicepresidenta por acompañarnos desde la virtualidad. Sabíamos que tenía toda la intención de venir a la ciudad de Medellín a estar presencialmente en esta reunión, pues tuvo inconvenientes pues que se lo impidieron. Agradecerle que haya sacado el espacio para estar en esta rueda de prensa. Entonces terminamos aquí esta transmisión en lo que tiene que ver con la Comisión Regional de Competitividad e Innovación. Un agradecimiento pues a la señora vicepresidenta, a la secretaria Maritza López y al señor gobernador encargado. Nuestra señal de Facebook Live sigue al aire para el segundo tema por el cual convocamos a los medios. Vamos a hacer un minutico de pausa entonces para ajustar nuestras cosas aquí. Muy buenas tardes, señora vicepresidenta, y a todos los que estaban conectados a esta hora. Bueno, querido gobernador, muchísimas gracias por haber también propiciado este espacio. Nosotros estamos acá listos, todo nuestro gobierno, el presidente Duque, todo nuestro equipo, a seguir coadyuvando en todo lo que le convenga a Antioquia, porque lo que le conviene a Antioquia le conviene siempre a Colombia, y ese liderazgo antioqueño de verdad queremos que siga siendo un referente y siga siendo algo aspiracional que podamos lograr en todos los departamentos del país. Desafortunadamente tuvimos problemas en el avión y nos avisaron anoche muy tarde que no teníamos el avión disponible para llegar a tiempo a la reunión de hoy. Simplemente nos ofrecieron un avión a las 10 de la mañana, pero ya era tan tarde que por eso preferí pasar acá a la mañana de hoy en esta conferencia virtual en lugar de llegar tarde allá. De tal manera que un abrazo a todos ustedes, muchísimas gracias a los medios de comunicación que también nos han acompañado en el día de hoy. Muchísimas gracias, está feliz. Entonces, si quiere Maritza, sí, Vamos a quitar este. sí. Bueno, yo creo que si quieren pueden tomar esa imagen del gobernador. Lo que va a hacer en este momento es precisamente firmar el decreto del que vamos a hablar a continuación. Bueno, entonces yo le voy a dar la palabra al señor gobernador encargado, Luis Fernando Suárez, para que exponga la decisión que se acaba de tomar y que acaba de firmar en este momento. Muy bien, buenas tardes. Agradecer la presencia de todos los amigos de los medios de comunicación. Le informamos a las antioqueñas, a los antioqueños, que en el marco de la nueva alerta que tenemos en el departamento, con ocasión del incremento de casos de pacientes que están siendo diagnosticados positivos por COVID-19, el incremento en la positividad cercana al 19%, el incremento de ocupación de camas de cuidados intensivos, hemos decidido hoy declarar la alerta roja hospitalaria en el departamento. Esta alerta roja hospitalaria empieza a regir hoy y va hasta el martes de Pascua, que es el martes tal vez 13 de abril. No, perdón, después de Semana Santa, el martes 13 de abril. Invitar de manera enfática a las antioqueñas y antioqueños a que nos sigamos cuidando. Estamos nuevamente frente a esta alerta en un
Momento crítico, pero estamos a tiempo de intervenir este nuevo incremento para evitar que se convierta en un pico, que llegue pues a niveles máximos y termine afectando la salud y la vida de las antioqueñas y antioqueños. Seguir invitando a que hagamos las celebraciones de Semana Santa, ojalá de manera virtual, pero si van a ser presenciales, a que seamos muy rigurosos con las medidas de cuidado, las medidas de autoprotección personal, el uso del tapabocas, el distanciamiento social, el lavado permanente y desinfección de las manos. Y nuevamente invitar a las antioqueñas y antioqueños a que sigamos cuidándonos para vacunarnos. La vacuna está cerca, vamos a empezar ya con la nueva etapa en el proceso de vacunación contra COVID-19. Antioquia está preparada para el plan de expansión de la vacunación, para cumplir ese propósito de avanzar en la vacunación y evitar que la pandemia del COVID siga cobrando vidas en Antioquia. Sí, gobernador, qué pena, para precisar la fecha y la implicación de esta alerta roja, porque martes sería 6, según tenemos entendido. Pero no es a partir, corrijo entonces, alerta roja hospitalaria en el departamento de Antioquia a partir del viernes 26, mañana, y esa alerta roja se extiende hasta el martes 13 de abril, que es pues posterior a la semana de Pascua. Esa alerta roja hospitalaria obviamente conlleva a que se restrinjan las cirugías ambulatorias selectivas en las instituciones hospitalarias, pero además de la alerta roja hospitalaria, la Secretaría de Salud de Medellín y de Antioquia vienen haciendo un trabajo conjunto orientado a habilitar nuevamente camas de cuidados intensivos que se habían deshabilitado pues con ocasión de la disminución de la ocupación de camas. Valentina Herrera, de Blue Radio. Gobernador, precisamente en esa tarea, ¿cuál es el plazo que tienen? ¿Cuántas camas esperan habilitar, por ejemplo, en una semana, en 2 semanas, para responder a esta alerta que hoy están declarando? Este es un proceso gradual. Recordemos que habilitar camas implica disponer de los equipos, disponer del personal de médicos, enfermeras, auxiliares, todo el personal de apoyo para la habilitación de estas camas. Ayer anunciamos la habilitación de 30 camas, pasando de 1.131 a 1.152 camas, pero es un proceso gradual y obviamente un proceso que hacemos de la mano con la red hospitalaria. Gobernador, nuevamente y en el detalle del plan de vacunación, ayer el gobierno ya dio una cifra de cuántas nuevas vacunas van a llegar al departamento. ¿Cuál es la etapa hoy que más está avanzando y cómo va el departamento en esto? Sí, muy importante. Nosotros tenemos activo la mesa permanente de vacunación de Antioquia. Recordemos que en la mesa hay representación de las EPS, las IPS públicas y privadas, el Ministerio Público, la Superintendencia de Salud y la Fuerza Pública. Antioquia está preparada en su plan de expansión que ayer se definió en la mesa permanente de vacunación. Antioquia está vacunando o aplicando en promedio en 200 IPS con 291 equipos vacunadores. Podemos tener una máxima productividad y llegar a unas 20, 22, 25 mil vacunas. El plan de expansión que se diseñó con mucho mayor énfasis en el área metropolitana del Valle de Aburrá y en algunos municipios de Oriente puede conllevar a que Antioquia tenga la capacidad para aplicar 45 mil, 50 mil vacunas día. Y el plan de expansión en su máxima capacidad, Antioquia tendría capacidad para aplicar hasta 80 mil vacunas día. Dependemos del flujo de la llegada de vacunas al país y de la llegada de vacunas al departamento para poder cumplir con ese propósito de vacunar en el menor tiempo posible, respetando siempre los criterios y los lineamientos del Ministerio de Salud. Pero también decir que ese plan de expansión se diseñó con las secretarías de salud, con los hospitales, para asegurar que se disponga del suficiente personal,
para, digamos, ir activando ese plan de expansión gradualmente en la medida que sea necesario. Antioquia, en cifras de ayer, venimos cumpliendo, digamos, muy bien en la medida que llegan las vacunas. ¿Cuál es el hecho que yo creo que es el factor logístico más retador para nosotros? Que una vez nos lleguen las vacunas, tengamos la capacidad para distribuir esas vacunas en los 125 municipios y tenemos esa capacidad gracias al apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y a la capacidad que tiene la gobernación con los helicópteros propios. En máximo 3 días tenemos capacidad de entregar a los municipios las vacunas que lleguen al departamento para poder agilizar el plan de vacunación. Juan Fernando Tavares, de Noticias RCN. Gobernador, buenas tardes. Una pregunta, es que siempre que salen estas medidas surgen confusiones entre la opinión porque son diferentes entre la alcaldía o la gobernación o en este caso con la presidencia. Ustedes lo han dicho en el tema de pico, de toque de queda y ley seca que es 12-5, pero el presidente dice que si son más de 70% de ocupaciones de 10 a 5. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué no se acogen a ese lineamiento del gobierno nacional? Gracias. Bueno, recordemos que en Antioquia dimos el paso antes de que el gobierno nacional, Ministerio de Salud y Ministerio del Interior expidieran la circular conjunta. El día anterior a la expedición de la circular, todos los alcaldes y alcaldesas de Antioquia con la gobernación enviamos al Ministerio del Interior el proyecto de decreto de Antioquia. La circular conjunta del Gobierno Nacional tiene un énfasis en los municipios, en las grandes ciudades. De hecho, al revisar detalladamente la circular dice, ciudades que tengan ocupaciones superiores a. El decreto de Antioquia es departamental y entendemos, y así lo conversamos ayer con el Ministerio del Interior, que está por encima porque hoy hay subregiones de Antioquia, suroeste, Bajo Cauca, el mismo Urabá, nordeste, Magdalena Medio, a las que no le aplica la circular conjunta. La mirada nuestra es una mirada departamental sobre la base de que las camas de Antioquia son departamentales. A manera de información, los alcaldes de Urabá y Bajo Cauca nos dicen, no, que la medida de nuestras regiones aplique a partir de la 1 o 2 de la mañana. Pensamos que lo ideal es una medida unificada para toda Antioquia y por eso el Gobierno Nacional finalmente aprobó el decreto que Antioquia propuso porque con alcance poblacional está por encima porque le aplica a los 125 municipios de Antioquia. Paula Bernal, de Teleantioquia Noticias. Gobernador, hoy las autoridades de salud de Medellín indicaban que la llegada de un tercer pico a la ciudad pues no tendrían cómo enfrentar y atender la situación en caso de que llegue ese tercer pico. ¿El departamento cómo está frente a ese panorama? ¿Sí estamos preparados? Pues Paula, yo pienso que estamos tomando decisiones a tiempo. La mayor alerta tal vez que tenemos para los próximos días sin duda está en la Semana Santa, por lo que implican las celebraciones de Semana Santa y la eventual aglomeración de personas en el marco de esas celebraciones. Nos parece que es importante y también tuvimos esa conversación con todos los obispos de Antioquia. En Antioquia no va a haber procesiones, acatando esa directriz del Gobierno Nacional. Por eso nuestra invitación a las personas que van a acudir a las distintas celebraciones que lo hagan guardando las condiciones pues, de distanciamiento, de protección, de cuidado pues, con el uso del tapabocas y todas las medidas. Pero la segunda alerta de Semana Santa, la salida masiva de muchas personas del área metropolitana hacia el resto de municipios de Antioquia que son considerados destinos turísticos. Eso sin duda impone también un enorme reto para el control de la pandemia. Antioquia está preparada para esta nueva etapa, estamos tomando las medidas necesarias para habilitar nuevamente las camas de cuidados intensivos que vayamos a necesitar, pero enfatizar, de todas las medidas que hemos anunciado, pico y cédula, toque de queda, ley seca y alerta roja, la principal es la de cada uno de nosotros.
el uso del tapabocas, el distanciamiento social. Y el otro aspecto en el que yo quisiera hacer énfasis, estamos en una temporada invernal muy compleja. Tenemos vías departamentales cerradas. Si sigue lloviendo como está lloviendo, posiblemente vamos a tener más afectaciones en las vías. Por eso recomendamos no salir masivamente a destinos turísticos, porque posiblemente, además de la alerta de la pandemia, tenemos la alerta por la temporada invernal en el departamento de Antioquia. Bueno, muchas gracias a ustedes, colegas, muchas gracias al señor gobernador encargado. Muchas gracias por su presencia en esta rueda de prensa y bueno, ya tienen pues todos los elementos informativos de esta nueva decisión. Una feliz tarde para todos.